Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias al pastor Owens, pastor Brian, pastor Josué por la oportunidad de predicar acá. Por ahí si toso o algo así, estoy saliendo de la gripe A, así que bueno, por lo menos si no los contagio con la palabra, algo se llevarán, ¿sí? Algo se llevarán. Ojalá que no sea eso. Pero gracias a Dios ya estamos saliendo de eso y gracias a Dios por esta semana, por los estudiantes, muy buen espíritu en el seminario, así que agradezco a Dios por eso. Recuerden que si no participan nadie va a aprobar, Entonces, gracias a Dios por eso y bueno, siempre, como siempre digo, cuando estoy acá, siempre es un privilegio regresar a casa, ¿verdad? Porque de acá somos, Betel es nuestra casa, así que no soy un extraño. Cambien esos rostros, esas caras, no soy un extraño. ¿Sí? Ok. Imaginen, hermanos, que usted acaba de pelearse con un hermano de la iglesia. O dos pastores se acaban de pelear. O quizás dos líderes, dos siervos acaban de agarrarse de los pelos. Porque alguno tiene preferencia sobre uno, quiere salir con uno, pero ese uno no, el otro pastor piensa que no está con las cualidades para poder ser llevado a la misión. Y entonces sucede un gran problema y ambos se separan, se van con otros colaboradores y de momento siguen su camino. Uno de ellos pasa por un pueblo y encuentra a un nuevo discípulo y entonces dice, wow, me está yendo súper bien. ¿Por qué? Porque, me acabo de pelear, pero de momento encuentro un discípulo y parece que está bien entrenado en la palabra. Su mamá y su abuela le han enseñado muy bien. Y sigue su camino usted entonces y de momento tiene planeado ir hacia otro lado, pero el Espíritu Santo le dice que no. Y de momento quiere ir hacia otro lado y el Espíritu Santo vuelve a decirle que no. Entonces, al lugar hacia donde lo indica, es un lugar donde usted debe ir a encontrarse con una persona, un hombre. Pero este hombre, no es a quien usted se encuentra a lo primero, la primera persona a la que se encuentra. El Espíritu te ha guiado a ir a un lugar, a encontrar a un hombre, pero ese hombre no es la primera persona que te recibe. Andando en el camino, te encuentras con una mujer, luego resuelves un asunto y pasas el camino y encuentras otra mujer más, ¿verdad? Esta mujer está en un grave problema, en una grave necesidad, resuelves un asunto, pero ese asunto te pone más problemas, te pone muchísimos más problemas. Qué maravilla verte acá, ¿sí? Ella es del Colmenar. Resuelve un gran problema, pero intentando resolver un problema resulta que te metes en un problema mayor y ese problema te lleva a la cárcel. Llegas a la cárcel, ¿verdad? Y entonces en medio de la cárcel, lo que cualquiera de nosotros diríamos será, Señor, si yo quería ir para un lado y no me dejaste, quería ir para el otro, no me dejaste, entonces me trajiste hasta acá, encima me dices que para ir a ver un hombre, me pones estas dos mujeres en el camino, yo me trato de solucionar un problema y resulta que me metes en otro problema y ese problema me lleva a la cárcel. Cualquiera diría a medianoche, bueno, me trajiste para que estuviera preso. Pero las historias que hoy quiero comentarles se centran en cómo el Evangelio, de una manera a veces muy contraria a lo que nosotros pensamos, el Evangelio sigue abriendo puertas, abriendo corazones, y el Evangelio es la solución a cualquier circunstancia, aún si ello involucra que nosotros encontremos en un río, a la par de un río, como fue el caso de Pablo con Lidia, en el camino, en medio de la calle, como fue el caso de Pablo con la mujer que tenía estos espíritus de adivinación,
o aún si sucede dentro de una cárcel, como fue el caso de Pablo con el carcelero de Filipos. Vamos a orar. Amado Señor, doy gracias porque tu palabra es la verdad. Y si estamos aquí sentados es porque todos estamos mal, todos estamos en la mentira y deseamos que tú nos enseñes la verdad. Danos un espíritu humilde para poder aceptar todas y cada una de estas verdades y, oh Señor amado, desear obedecer. Sabes que no soy nadie, no sé por qué estoy acá, pero tú has querido, así que ya que estoy aquí, oh Señor, úsame para la gloria de tu nombre, por favor, y que Cristo podamos verlo en este mensaje. A Él, solo a Él, es la mayor necesidad de este pueblo, es encontrarnos y conocer más a Cristo y el Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, acompáñeme a su Biblia, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos un poco más adelante del 16. En el versículo 15, ¿verdad? El capítulo 15, ese capítulo súper mega extra importante del libro de Hechos, donde se da el concilio de Jerusalén. Se resuelve que allí que la palabra de Dios no solo es digamos, propiedad exclusiva, o el evangelio o la salvación no es propiedad exclusiva del pueblo judío, sino que los gentiles también, Dios también ha pensado en los gentiles. Juan lo diría con estas palabras: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el poder, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Sí, no importa que seas tucumano, el evangelio también es para ti. Vi un video hace poco que había uno que decía que estábamos en el mundial, no sé cuánto, y le pregunta: ¿y usted qué es? ¿Es argentino? Y dice: no, yo soy tucumano. Los tucumanos creen que están en otro nivel, ¿sí? No importa tu raza, el color de la piel, no importa de dónde vengas, la buena nueva del evangelio, y de hecho significa el evangelio buenas noticias, es esta: el evangelio es para todos, para todas las personas. Todas las personas están incluidas dentro del plan de Dios para salvación. La pregunta: ¿tú quieres ser parte de ese plan? Bueno, eso está en tus manos. Eso está en tus manos. Entonces aquí se resuelve eso. Después de una gran discusión se resuelve que el evangelio está abierto para todas las personas. Luego, Pablo, que está tranquilo, ¿verdad? Bueno, Pablo se encuentra con Bernabé y en el primer viaje misionero, Bernabé le dice: Pablo, vámonos. Y Pablo en ese momento no conocía mucho, no era líder ni nada por el estilo, pero Pablo pues los acompaña. Y luego en el segundo viaje misionero, ya Pablo había experimentado lo que era pues ser guiado por Dios en todos los viajes, en ese viaje misionero. Y entonces él le dice a Bernabé: oye, vamos a volver por las iglesias para confirmar allí, en ellos vamos a confirmar la palabra. Y bueno, si aparece otra oportunidad, pues vamos a meterle caña, decimos los cubanos, vamos a predicar el evangelio, porque para eso somos, para eso nacimos, en nuestra identidad. Pablo no podía estarse quieto, tenía hormigas en todo su cuerpo, como si tuviera hormigas, porque él deseaba ganar, ¿verdad?, todas las ciudades, y entendía que ya el pueblo judío tenía la palabra, tenía templo, el pueblo judío tenía sacerdotes y tenía todo eso. Pues él había entendido ahora que el pueblo gentil necesitaba escuchar el evangelio, aunque bueno, nunca cesó su gran deseo porque sus hermanos, como llamaba él, o sea, el pueblo judío también, escuchara la palabra. Es la razón por la que Pablo en cada ciudad donde iba, pues entraba a la sinagoga. Lo primero que hacía era ir a la sinagoga, y allí, bueno, Pablo armaba tremendos problemas siempre. A veces le daban patadas, otras veces escupía, otras veces digamos, lo dejaban tirado como si estuviera muerto, pero él una y otra vez regresaba siempre. Le encantaba, el día que más le encantaba a Pablo eran los sábados, porque sabía que después de eso algún problema se iba a buscar.
por causa del evangelio. Pablo llega acá y le dice, vamos entonces, pero Bernabé le propone, ¿verdad? Estamos en el 37, 15, 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo dijo, no puede ir Juan Marcos. No, porque Juan Marcos en el primer viaje misionero se rajó o se nos amilanó, y entonces este no es digno, ¿verdad? No es digno de seguir, no tiene la entereza, la templanza, la fuerza. Él pensaba que era salir de un viaje misionero en una fiesta, y bueno, él se retornó. Pero entonces Bernabé le dice, no, él tiene que ir porque es familiar mío y porque seguramente ha aprendido, pero entonces empiezan ahí, ¿verdad? Sí, empiezan a discutir uno con el otro, empiezan a debatir, y Lucas, como médico, experto en la palabra, dice de este modo en el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Lucas no nos quiso decir el chisme, no nos quiso explicar cómo fue la cosa, no nos quiso dar detalles, solamente que hubo un desacuerdo. Y sí, entre siervos de Dios puede haber desacuerdo. Puede haber desacuerdo también entre hermanos en la fe. Lo que no puede es que ese desacuerdo detenga el evangelio. Más bien el desacuerdo fue el punto de partida para que ambos tomaran dos rumbos diferentes y el evangelio fuera predicado en dos zonas diferentes, ¿verdad? Nada puede detener el progreso de este evangelio. Más adelante vemos cómo Pablo pasa y encuentra a Timoteo, y todos sabemos la historia, cómo encontró a este joven que curiosamente tenía un padre griego. Quién sabe, a lo mejor el padre estaba alcoholizado por ahí en algún lado, ¿verdad? Pero su madre y su abuela le habían enseñado bien, instruido en la palabra. Y Pablo pues agarra ánimo con esto. Luego tiene una visión. Pablo quiere un lado, pero tiene una visión, y entonces Dios le dice, no es por allá, quiero que vayas a ver a un varón macedonio. Y finalmente llegamos al versículo 11, ¿verdad? Y aquí es donde empieza la historia de lo que hoy deseo compartirles. Me dijeron que hasta las 10 de la mañana tenía. ¿Sí? Si el apóstol Pablo estuviera acá, dijera, bueno, ¿cuál será el eutico que se va a caer? ¿Sí? Para entonces agarrar con ese ánimo y meterle hasta el alba, hasta las 6, 7 de la mañana. En los tiempos de Nehemías, 6 horas permanecía abierta la palabra y era expuesta. Y en el cielo, por la eternidad, estaremos pues conociéndole a Él, la palabra viva. ¡Qué maravilla!, ¿sí? Entonces es un placer el poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ellos llegan, ¿verdad? Y lo primero que se encuentran es a una mujer. Vamos allí, por ejemplo, al versículo 16, del 6 al 7. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué? No les permitió. Amado hermano, el evangelio no depende de estrategia humana. Dios guía el camino. El evangelio no depende solo de lo que tú puedas llegar. Podemos hacer 1001 cosas, podemos inventar 1001 ideas y no está malo. Sino que el Dios debe guiar tus pasos. Dios debe guiar hacia dónde tú debes ir. Siento que muchas veces nosotros nos aventuramos, y esa aventura, ¿verdad? Es una aventura a veces irresponsable, y es una aventura que a veces nosotros pensamos que Dios, sí, yo voy a predicar el evangelio porque allí tiene que haber gente, pero tenemos que aprender, hermanos, que es hacia donde Dios nos guíe. No el hecho de que usted vaya a un lugar, eso significa que ese lugar, y porque hay allí necesidad, eso significa que allí usted va a tener un buen resultado. Usted necesita tener la guía del Espíritu Santo. Porque lo primero que debe suceder es que allí hayan corazones abiertos, hayan corazones deseosos de escuchar. Pablo llegó a un montón de lugares y le cayeron a patadas, y la razón era porque la gente no estaba preparada, y era Pablo. No se trata de tu estrategia, no se trata de tu voz,
No se trata de lo lindo que hables o de lo gran pastor que eres. Esto se trata de que Dios haya trabajado en el corazón. Porque el evangelio pertenece desde principio a fin solamente a Él. Él es quien abre los corazones. Él es quien, aun cuando prediques la palabra, Él trabaja en el corazón, abre el corazón. Y esto pasó con esta mujer. Filipos era una importante ciudad en Macedonia. Era una colonia romana. Eso significa que tenía una fuerte influencia de Roma. ¿Recuerdan ahí en Hechos 16:20, miren lo que dice en Hechos 16:20, y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros, ¿qué somos? Somos romanos. Era tanta la influencia que tenía Filipos que ellos consideraban que era directa y literalmente, ellos eran romanos. Estos judíos nos están alborotando la ciudad, están trayendo cosas nuevas y nosotros somos romanos, por lo tanto nos debemos a la ley romana, a la identidad romana, así que ellos son merecedores de que se les meta en prisión. Amado hermano, a veces Dios te mueve de lugar, cambia tus planes, te cierra una puerta y te abre otra, no porque Dios esté confundido, sino porque hay alguien que necesita escuchar el evangelio en otro lado. Pablo pensó que iba a ir a Macedonia por una visión, pero Dios no estaba pendiente al lugar. Dios tenía gente específica. Dios ya había preparado corazones. No es una ruta a la que predicamos. No es una provincia, ni siquiera una localidad. Predicamos a personas específicas que el Espíritu Santo ya ha orado. No oramos por una ruta entera. No vamos a predicar a un lugar, predicamos a la gente. Y esa gente ya debe estar preparada por el Espíritu de Dios. En Filipos el Evangelio se encuentra con 3 vidas. Una mujer religiosa, Lidia, rica, tenía dinero, empoderada diríamos en el lenguaje actual. Una mujer empoderada, una muchacha esclavizada y un carcelero desesperado. 3 historias, 3 necesidades, un mismo evangelio, un mismo Cristo. Vamos al primer caso. Hechos 16 del 13 al 14. Acompáñeme allí, dice la palabra. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amado hermano, Pablo no comenzó como era regular en él, en una sinagoga. Lo más probable es que acá en Filipos no había ciertamente una sinagoga como tal. Y ellos, los judíos, cuando no había un lugar así establecido como una sinagoga, ellos tenían autorizado reunirse en pequeños grupos a orar. Aquí había un pequeño grupo de mujer junto, dice allí ¿a qué? ¿Junto a qué? Junto al río. Ellas estaban allí junto al río y allí se ponían a orar juntos, ¿sí? Y entonces están escuchando entre ellas, comparten la palabra, y de momento, pues entonces llega este hombre y está predicando. La mujer llamada Lidia nos da algunos detalles acerca de ella. Era vendedora de púrpura, proveniente de Tiatira. Habla algo interesante. Allí dice en el versículo 14 que ella que adoraba a Dios, o sea, era una adoradora de Dios. Qué interesante esto. Era una mujer que le gustaba escuchar la palabra, y luego nos dice que es una mujer cuyo corazón fue abierto, ¿verdad? ¿Por quién? ¿Por la predicación de Pablo? Fue abierto por la predicación de Pablo, por las palabras de Pablo, por el contexto en el que estaba. Su corazón fue abierto por el Señor. La púrpura era un producto de mucho lujo en aquella época. Se asociaba con riquezas, con nobleza, honor, un estatus pues superior a los demás. Esto era trabajar por un producto muy valioso. Por lo tanto, Lidia era una mujer entonces ¿de qué? De recursos
de comercio, una mujer de influencia en su tiempo. Bien, entonces Lidia viene de esta Tiatira, la misma Tiatira que luego en Apocalipsis 2:18, ¿verdad? El ángel escribe, ¿verdad? A la iglesia, ¿dónde? En Tiatira. Entonces, Lidia era una mujer que adoraba a Dios. Lidia era una mujer que adoraba a Dios. Una mujer religiosa. Seguramente, quién sabe, a lo mejor judía, pero lo más probable es que era gentil. Pero una gentil temerosa de Dios. A lo mejor no era judía de nacimiento, pero seguramente por alguna razón se había acercado al Dios de Israel y escuchaba. Lidia tenía un deseo por escuchar a Dios. Ella pensaba que adoraba a Dios. Ella creía que conocía a Dios. La pregunta es, ¿acaso Dios la conocía a ella? Mira, esto me hace pensar en cuántas personas vienen a una iglesia. ¿Cuántas personas se acercan a una iglesia domingo, miércoles, jueves? A veces hasta ganan almas. Piensan que ellos conocen a Dios. La pregunta es, ¿Dios te conoce? Allí cuando Juan está hablando y dice, pues, se me fue la palabra, pero dice, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Pero dice allí la palabra, el que permanece en mí, y hay una salvedad allí, y yo en él. La palabra de Dios nos dice que en los tiempos finales muchos estarán delante del Señor y le dirán, en tu nombre saqué fuera demonios, y en tu nombre hice milagros, y en tu nombre levanté muertos, y en tu nombre venía a la iglesia, y en tu nombre hacía mil cosas. Y el Señor Jesús les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Y la frase, ¿cuál será? Nunca os conocí. Hay personas que pretenden conocer al Señor y creen que lo conocen, adoran a Dios como Lidia lo hacía, pero Dios no encontraba en ellas, o no encuentra en ellas, un corazón transformado. Un corazón transformado. Quizás vienes a la iglesia, quizás vienes y a lo mejor has convertido a la iglesia como una religiosidad. Hay veces hay iglesias que lo único que hace falta es poner la imagen de la Virgen María acá. Porque algunos hasta al entrar se persignan. Ven la iglesia como un lugar súper mega extra santo, y es el lugar de que yo tengo que cumplir y cumplir y cumplir. El sentido de la iglesia no era simplemente el asistir a la iglesia. Dios quiere que tú te conviertas en parte de este lugar. Que tú seas, que lo sientas como parte de ti. El pueblo judío se levantaba y los esposos, antes de mirar a su esposa, lo primero que hacían era salir, abrir los ojos, a ver cómo estaba el templo. Miraban porque el templo era, o el tabernáculo de reunión, era el centro cultural o el religioso de ellos. Era el centro de su adoración. Ellos velaban porque, digamos, el lugar donde reposaba la presencia de Dios, o sea, la iglesia fuera, digamos, para ellos era lo más importante. Amado hermano, no basta con venir a la iglesia. No basta con escuchar un mensaje. Tú necesitas tener un corazón que Dios encuentre allí, la suficiente humildad como para entender que todos aquí estamos mal y Él es el único que está bien. La palabra de Dios es por el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Lucas 24, 45. Si usted lo puede buscar allí, Lucas 24, 45 nos dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Curiosamente es el mismo Lucas que está escribiendo Hechos. Este mismo Lucas que escribe su primer tratado a Teófilo, ahora le escribe su segundo tratado en Hechos. Y hermano, dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué era necesario abrir el entendimiento? ¿Para qué necesitas que Dios abra tu entendimiento? Para comprender las Escrituras. Mira, aquí puede venir
el gran conferencista de los siglos, superpoderoso, mega extra. Podríamos poner cualquiera de los nombres estos que aparecen en YouTube o en cualquiera de las redes sociales que hoy en día casi todo el mundo es más influencer a veces que los predicadores de aquellos tiempos que iban a caballo y que nadie los conocía. Pues puede estar, y ciertamente Dios usa a hombres, perdón, ninguno es grande, usa hombres, simples hombres como usted y como yo, ¿verdad? Y trae palabra de poder y usted puede sentir cualquier cosa que usted sienta, pero si Dios no abre tu corazón, si Dios no abre tu entendimiento, habrás perdido el tiempo. ¿Cuántas veces sales de tu casa pidiéndole al Señor, abre mi entendimiento? Necesito comprender tu palabra. A veces hay muchos predicadores que predican muy elocuentemente y muy lindamente, es verdad. Enamoran con sus palabras. Y a veces cuando estamos por ahí podemos preguntar, ¿qué te pareció el mensaje? Ese pastor habla, pues tremendo mensaje, fue tremendo mensaje. Y cuando le preguntas acerca del mensaje no le queda ni una palabra. Lo único que te dicen es, habla muy lindo, tiene unas palabras muy buenas, la proyección de la voz, su oratoria, bla, 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 bla. No entendiste nada. Y por cierto, ese predicador también debería revisarse porque, mira, ni el tono de nuestra voz, ni cómo proyectamos las palabras, debería opacar el mensaje. Es lo mismo que pasa con la música. La música, la armonía, el ritmo, yo no sé nada de música prácticamente, ¿no? La armonía, la música, bla, 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 todas esas pavadas musicales. Si nosotros ponemos una música acá y usamos la batería y empezamos a darle fuerte y fuerte y fuerte, no importa cuán bueno sea el mensaje que tenga esa letra. Es muy poco probable que las personas entiendan ese mensaje. ¿Por qué? Porque un instrumento se fue por encima del mensaje principal. Es lo mismo, el predicador es un instrumento de ese mensaje. Por lo tanto, el predicador debe estar por debajo del mensaje. El predicador de hecho, su trabajo es realzar el mensaje, masticar el mensaje y darlo, ¿verdad?, a los diferentes públicos de una manera, sí, que los niños puedan entender, o los más adolescentes, los más grandecitos y los más maduros. A lo mejor guarde un pedacito de carne masticada para los menos maduros, un pedazo más de verduras para los más grandecitos y un pedazo quizás de un bife o quién sabe, de esas cosas que ya son raras en la Argentina. Ya no se habla tanto de asado ni nada de eso, ¿verdad? Pero un pedazo de carne para los que sean más maduros. Un predicador nunca debe estar por encima del mensaje. Y la oración del predicador siempre debe ser, oh Señor, ayúdame a realzar tu mensaje, a hacerlo entendible y que la gente no se guíe más por mi voz, por cuánto ánimo doy, por cuántos sentimientos derrocho aquí delante, sino que las personas puedan recibir tu palabra. En palabras de Juan el Bautista es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Él es lo más importante. Juan 6:44 nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta mujer adoraba a Dios. Curiosamente oraba a la par de un río junto a otras mujeres. Pero esta mujer no había sido abierto su entendimiento, su corazón no había sido cambiado, transformado para recibir el verdadero mensaje y le era necesario. Hasta ese momento no había sucedido. Dios había traído a esta mujer y había traído a Pablo y sucedió un encuentro que cambió la vida y transformó la vida de esta mujer. No fue su dinero, no fue su estatus, fue un simple predicador. Y Dios haciendo su trabajo, abriendo el corazón.
Mira, la predicación puede llegar a tu oído. Miles de predicaciones, pero solo Dios puede abrir tu corazón. Predicadores, puedes trastornarte la vida estudiando en cuantos seminarios y oratoria y homilética y hermenéutica y cuantas cosas quieras. Antes de predicar siempre, el deseo de tu corazón y la oración debe ser esta: Señor, abre el entendimiento de la gente, abre su corazón, porque esto no depende de mí, no depende de cuán bien hable la persona, no depende de nada, depende de que Dios haga su trabajo. Y si Dios no hace su trabajo, hermano, usted ha venido a una reunión política, a una reunión, un discurso, ha escuchado un discurso de cualquier otro, como cualquier otra persona. Dios ha de preparar su corazón. Pídale al Señor que abra su entendimiento. Pídale al Señor antes de venir a la iglesia: abre mi entendimiento. Algunos salen de la iglesia y cuando terminan: uy, es que ese predicador me daba un sueño, el problema es que hablaba muy suavecito. Ay, ese predicador grita demasiado y me perturbaba. Ay, ese predicador se movía mucho y no me podía estar tranquilo, no me concentraba. Todo eso son maneras de decir esta gran verdad. Tu corazón no fue, tu entendimiento no fue abierto, tu corazón no fue abierto. No tienes o no tuviste una relación con Dios, un encuentro con Dios, un momento con Dios que te dio la suficiente humildad como para desechar todas las impurezas que tenemos los seres humanos cuando se paran acá a predicar. Tenemos 1001 impurezas y recibir de allí, pues, sacar el oro, ¿verdad?, de lo que se está predicando. Es un problema que tienes y debes resolverlo. Pídele a Dios que abra tu corazón. No convertimos a nadie por fuerza humana. No abrimos corazones con emoción como hacen otros movimientos carismáticos. No podemos producir un nuevo nacimiento con ninguna técnica. No podemos producir un nuevo nacimiento con técnicas. Y ahora viene la reunión de jóvenes y tú ves que con los jóvenes se hace un montón de cosas y a veces siento un miedo, a veces siento un miedo porque las nuevos métodos, nuevas técnicas y nuevas maneras, a veces siento que relajan demasiado lo más importante. Debemos entender que no importa con cuántas cosas podamos atraer a la gente, así sea que le demos panes con hamburguesa, le demos, asados y le demos regalos y le demos lo que sea. No podemos cambiar el corazón de la gente. Y aun cuando lo traigamos 1001 veces y traigamos todo el auditorio lleno, recuerda esto: Dios tiene primero que haber abierto ese entendimiento. Dentro de toda esa gente puede que vinieron 100 y a menos uno, quién sabe, fue abierto el entendimiento. Entonces la oración principal de los siervos de Dios no debería ser: oh Señor, provéenos para tener regalos para dar a todos e invitar a que vengan. La oración principal debe ser esto: Señor, abre ese entendimiento. Abre el entendimiento. Y entonces ahí cambiará la cosa. En la iglesia nuestra se han hecho varias actividades y hemos, pues, visto la mano de Dios en cómo muchas cosas se hicieron posibles. Una vez llegaron como 300 personas o más, quién sabe. Uy, qué emoción cuando llega un flujo de personas así, sobre todo una iglesia pequeña. Te sientes como que, wow, qué bien, porque tenemos o vinculamos mucho el éxito del ministerio con números. Cuidado con los números. Cuidado con los números. Dios no está interesado en los números. Y eso es algo que tenemos que quitarnos de nuestra mente. Hay un sector que pone demasiado énfasis en los números. Quienes estamos interesados en los números somos nosotros y el Dios que nos hemos creado. A Dios le interesan corazones. A Dios le interesan corazones. Números vemos, miles de números, 300 personas o más. Y el otro domingo no llegó ni uno, ni una persona. La gente vino por lo que le puedes dar. Dios
No se oró, no oramos porque para que Dios abriera ese entendimiento. No oramos por eso. Oramos para que Dios proveyera en otros aspectos, pero no que Dios abriera el entendimiento de la gente. Y tarararán, tuvimos el resultado. Ni una persona. Dios dice, bueno, tú quieres hacerlo a tu técnica, a tu manera, a tu forma. Ok, hazlo a tu manera. Y después báncatelo cómo lo vas a hacer. Porque no podemos acabar de entender que el Evangelio no es nuestro. El Evangelio y la salvación es de Él, de principio a fin. Él transforma a la gente. Si Él no trae a la gente, la gente no va a ser cambiada. Si Él no abre ese entendimiento, la gente no va a ser cambiada. Y esta mujer es un ejemplo de ello. Pablo era un gran disertador. Abrió su boca, pero Pablo no pudo abrir el corazón de nadie sin que Dios lo hiciera. Hechos 16:15. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro el 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Nos obligó a quedarnos. Hermano, esta mujer, ¿cómo podemos saber que una persona, su corazón ha sido abierto? Su entendimiento ha sido abierto. Siento que a veces nuestro evangelio, como bautistas, fundamentales, independientes, recalcitrantes, lunáticos, como quiera que nos llamen, ¿verdad? Siento que a veces hemos agarrado el evangelio y lo hemos puesto demasiado simple. Y sí, basta con creer en Cristo, pero esa fe, ¿cuál es la naturaleza de esa fe? No es simplemente decir la oración de profesión de fe, que por cierto nada tiene que ver con la Biblia. Esa profesión de fe, apúrate, di la oración. Repite conmigo la oración. La gente a veces no sabe lo que está repitiendo. Y dale cataplum y los bautizamos. Y luego las personas a los 5 años, en un mensaje, tú los ves que vienen acá y se vuelven a parar cuando le piden, digamos, si desea recibir a Cristo. Esa persona nunca entendió el evangelio. Nunca lo entendió. Hay gente que está una y otra vez y cada vez que se hace una invitación para recibir el evangelio, levanta la mano. Y tú dices, ¿cuándo esta persona va a recibir el evangelio? Nadie se ha sentado a discipular verdaderamente. La palabra de Dios dice, id y haced discípulos, seguidores, gente que te pueda imitar. Claro, es más fácil que la gente di lo que yo digo, pero es más difícil. Lo difícil es que la gente haga lo que yo hago. Y eso es lo que Dios quiere. Discípulos, no simples números, discípulos. Un número es fácil, un papel aguanta cualquier cosa. Una publicación en redes sociales también. Pero no me preguntes, no me digas cuántas almas has ganado. Respóndeme esta simple pregunta: ¿cuántos discípulos tienes? Ese es el verdadero evangelio, el que hace discípulos. Esto de ganancia de almas, que por cierto la expresión ganar almas es una expresión del Antiguo Testamento, que por ello no se le puede quitar el mérito de que se puede usar, pero es una expresión del Antiguo Testamento. Si nos guiamos por el Nuevo Testamento, discípulos. ¿Cuánta gente andaba detrás de Jesús? Y Jesús les predicaba y les decía un montón de cosas. Y ellos estaban con Jesús, pero dentro de esa gente, la mayoría, cuando llegó el momento, levantó su mano para que lo crucificaran. Jesús estableció 12 personas que estuvieran con él. 3 años y medio caminó con ellos. Les estuvo enseñando, fundamentándolos en la fe, cimentándolos en la fe. Y gracias a ese trabajo, porque no podemos hablar de cuántas almas ganó Jesús. Estamos hablando de que gracias al trabajo en discipular de Jesús, es que hoy nosotros estamos acá. Porque 12 apóstoles, 12 seguidores de Jesús, mantuvieron y continuaron, ¿sí? Y enfrentaron 1001. La mayoría murió de formas traumáticas, pero aún así
su fe estaba tan cimentada, habían recibido tanto verdaderamente, digamos, el mensaje y lo habían hecho suyo, que no les importó, que habían matado a su líder. Ellos siguieron. No me digas cuántas almas ganas. Háblame de discípulos. ¿Cuánta gente te sigue? ¿A cuánta gente verdaderamente tú me puedes decir que has influenciado? ¿Cuánta gente has llevado a Cristo y lo sigues llevando? Si mañana el pastor Owen se muere, que Dios no lo quiera, pero algún día eso va a pasar. Pero bueno, esperemos que que Dios le dé 100 años más. Ojalá. Pero si mañana muere el pastor Owen, me pregunto, ¿cuántos seguirán viniendo a este lugar? Se trata de hacer seguidores de Cristo, no de un predicador, no de un hombre. Y esto es parte del proceso. Un día el pastor Owen no va a estar. Todos amamos al pastor Owen. Todos. Yo creo que Tucumán entero. Quien ha tenido el privilegio de salir a predicar con el pastor Owen por ahí, ha visto que Tucumán entero lo conoce. Especialmente los que se dedican al arte de sustraer objetos que no son suyos. Pero todos lo conocen y todos lo aman. Pero el día que no esté, te pregunto, ¿vas a seguir viniendo? Volvamos nuevamente acá. Esta mujer, ¿cómo podemos saber que esta mujer era verdaderamente una mujer, digamos una mujer que Dios abrió su corazón? En primer lugar, porque dice que fue bautizada. ¿Sí? Fue bautizada. Segundo lugar, porque llevó a aquella gente y le dijo, vamos a mi familia. O sea, desea que el evangelio vaya a su familia. Abrió su casa al evangelio. Yo escuchaba por ahí que un hermano oraba, pedía oración para a ver si podíamos tener un espacio, un lugar, porque estaba lloviendo y todo eso. Ok, ganaste el alma, pero las personas cuando reciben el mensaje normalmente reciben al mensajero también y disponen sus cosas, abren su corazón y abren sus cosas para el evangelio. Miren lo que dice el versículo 15 al final, y nos obligó a quedarnos. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cuántas veces pides o le dices, pastor, si viene un predicador, que venga a mi casa? No, pero ya tenemos la planificación. Que venga a mi casa. Quiero que venga a mi casa. Viene un pastor de donde sea, ¿sí? Sea americano, sea tucumano, sea donde sea. Que venga a mi casa. Como esta mujer que tenía sed, deseos de que la gente viniera a su casa. Este es el verdadero evangelio que impacta vida. 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro, y este es el segundo caso, una muchacha que tenía, ¿qué cosa? Espíritu de adivinación. Dice allí, la cual daba gran ganancias usamos adivinando. Hermanos, la primera escena estaba muy tranqui, una mujer junto al río y bueno, él recibió el evangelio, Dios abrió su corazón y todo fue lindo, pero ahora estamos en medio de la calle. El evangelio no le importan los lugares, le importa la gente, ya sea en un río. Y Pablo iba muy tranquilamente, ¿verdad? Y de momento se da una escena. Esta muchacha, lamentablemente tenía 3 grandes problemas. Estaba espiritualmente oprimida, tenía espíritu de adivinación. Estaba socialmente esclavizada, tenía amos. Estaba económicamente explotada y daba gran ganancia a esos amos. Su dolor era negocio para otros.
Amado hermano, en aquella época la adivinación era algo que en el contexto grecorromano era algo, digamos, bien llamativo para estas personas. Era algo serio para ellos y pagaban para saber cuál era el futuro. Ellos querían saber cuál era el futuro. Por lo tanto, esta gente ganaba buena guita con esta chica. Y en medio de que los ve y de momento en el versículo 17 que les dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ¿qué cosa? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Mentía? ¿Mentía ella? No. Quienes os anuncian el camino de salvación. 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella en aquella misma. La pregunta es esta, ¿nunca se ha preguntado esto? Si la muchacha estaba diciendo la verdad, o los espíritus estaban diciendo la verdad, ¿por qué Pablo hace esto? Si no estaba diciendo mentira, más bien le estaba dando propaganda. Ella estaba publicando que estos eran siervos del Dios Altísimo. Pero entonces, ¿por qué Pablo sí saca estos demonios de ella? ¿Por qué sucede esto? Pablo no acepta la propaganda del enemigo. A veces no importa cuán verdadera sea la verdad. Lo que importa es la fuente de donde viene. Y ten cuidado con esto, porque un muy buen consejo, si viene de una persona que no ha aplicado ese consejo, es un consejo que pudiéramos debatir. Siempre fíjese que cuando alguien le da un consejo, ese consejo haya sido práctico y aplicado a su vida. ¿Sí? Que esa persona tenga éxito en el área donde le está dando consejo. Porque una verdad puede ser muy verdadera, pero hay que analizar de qué fuente viene. Y esto fue lo que Pablo estaba aquí hablando. Primera de Juan 4:1, vamos a apurarnos un poco. Primera de Juan 4:1. Y el pastor Julio me está mirando mal. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No creáis a todo espíritu, está hablando a la iglesia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Todo comentario, todo consejo, toda palabra, por muy bíblica que parezca, no siempre es el mejor consejo si la fuente de donde viene es una fuente cuestionable. Y a veces puede ser un hermano de la iglesia. Así que hay que tener cuidado. Satanás se acercó a Jesús y le dijo, estaba en el pináculo del templo, le dijo, lánzate. Y ahí le citó la palabra de Dios y le dijo, mira el Salmo, creo que el 92, si no me equivoco, pues si tú te lanzas, los ángeles te recibirán abajo. Y fíjate que si sucede esto, pues entonces, imagínate el templo que estaba lleno de gente y de momento tú caes y llegan los ángeles y te levantan. Esto será una escena épica de televisión. Todos van a sacar sus teléfonos y en vivo y redes sociales. Y Dios, al ver eso, va a estar obligado a levantarte. Porque Él no puede dejar pasar esta oportunidad. Y Jesús estaba frente al momento de su vida, al momento en que podía recibir fama y gloria en ese momento. Pero Jesús le dice, Dios no puede ser tentado. Dios no está obligado a bendecirte, aun cuando la decisión que estás por tomar, sea muy espiritual. Dios no está obligado a bendecirte. Voy a hacer tal cosa, voy a lanzarme por fe, porque tengo una fe fuerte. Tu fe puede ser muy fuerte, pero si es una fe irresponsable, Dios no puede ser tentado. Puedes tener el fracaso de tu vida teniendo las mejores intenciones y la fe más fuerte. Dios tiene primero que preparar el camino. Dios tiene primero que indicarte qué has de hacer. No todos por emociones. Segunda de Corintios 4,
2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Usted y yo que llegaremos al cielo en algún momento y querremos ir a buscar al pastor que más nos agradaba como predicaba, o algún hermanito que veíamos que lloraba en la presencia de Dios y no va a estar en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque no todo el que considera o que usted externamente ve que es cristiano, realmente Dios le conoce. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. No va a venir como él es. Tenga cuidado. Último caso. ¿Sí? Último caso. Y estamos en el 16:31. Un ejemplo de lo más conocido. Ahora Pablo sale de la calle, se arma tremendo problema y pum, pim, pam, pum, y llevan a Pablo y lo meten en la cárcel. Y estando en la cárcel, entonces llega y seguramente cualquiera de nosotros nos hubiéramos preguntado, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo solamente estoy predicando el evangelio. ¿Por qué me tiene que meter en la cárcel? Si yo, abriste el corazón de la mujer y la mujer recibió en el río, estaba por el camino y esta mujer fue liberada y ahora estoy acá. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me amontonaron y ahora estamos nosotros metidos en la cárcel? Uy, Pablo, si fuera en esta época, depresión, ansiedad, ataques de pánico, Pablo ahí a medianoche llorando y gritando y quejándose, pero el versículo 25 nos dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo curioso no es que Pablo cantaba, lo curioso es que Pablo cantaba y oraba. Mientras Pablo y Silas cantaban y oraban, mientras sufrían. Y el otro dato importante es que los oían los otros presos. Basta ya con este pensamiento de que el sufrimiento es un castigo por causa de tu pecado. Dios también te pone a sufrir. Dios te manda el sufrimiento. Ahora es tu responsabilidad saber manejar este sufrimiento de tal modo que los demás te oigan. ¿Te escuchan quejándote o te escuchan adorando? También nuestro sufrimiento es una forma en la cual nosotros podemos mostrar al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros cantamos. También el sufrimiento es una forma en que el Señor usa para mostrar su gloria. Y te lo manda también. Algunos dicen la frase, Dios permitió esta situación. Dios no la permitió, no la suavice. Dios me mandó este sufrimiento. El apóstol Pablo se paró ante Dios y le dijo, oye, ¿por qué me mandas? ¿Por qué tengo este aguijón en la carne? El aguijón no era, como algunos dicen, la cosita esa de la abeja. No es eso lo que Pablo, lo que ahí en griego se está hablando, ni tampoco está hablando de una agujita. El aguijón era esos palos largos que se ponían enfrente, digamos, de las estructuras, de los muros. Eran palos así tipo estacas grandes para proteger en el tiempo de batalla. Y Pablo está diciendo, me has enviado este aguijón en la carne, pues, ¿qué vas a hacer conmigo? Sácamelo. Y Dios le dice, mira Pablo, yo te mandé esto, bancátela Pablo, porque mientras estás así, me sirves más. Entonces lo que estás pasando, deja de mirarlo como parte de Satanás. El pobre Satanás a veces está fuera de la iglesia llorando porque todo el mundo echa la culpa. Dios a veces te manda sufrimientos. A veces no merecemos el sufrimiento, aunque sí merecemos cualquier cosa. Es que el infierno es lo que merecemos.
Pero a algunos parece que cuando tenemos que hablar de los demás hermanos, nos olvidamos que somos merecedores del infierno. Cada vez que usted se le olvida esto, entonces se cree mejor que los demás. Lo único bueno que hemos hecho, ¿sí?, es llevar a Cristo a la cruz. Ese es el único mérito que tenemos. Nosotros matamos al Hijo de Dios. El único mérito, que de hecho es la única razón por la cual somos perdonados. Y Dios nos regala, porque Él quiere, su gloria. Curiosamente matamos a su Hijo y Él nos regala a su Hijo. Así es Dios. La próxima vez que vayas a criticar a tu hermano o a tu hermana, recuerda, tu lengua es merecedora de estar en el infierno. Y quizás eso detenga lo que has de hablar. Ninguno aquí somos dignos. Mira que nos creemos cosas, empezando por mí. Entonces Pablo está ahí en la cárcel y ya cierro. Pablo y Silas están heridos, sangrando, injustamente encarcelados. Podrían haber salido y decir, bueno, mis derechos son estos, y vamos a buscar un abogado y vamos a buscar el modo en levantar una demanda. Con los pies en el cepo, en el calabozo más adentro, y encima medianoche, en la oscuridad de la noche. Pero ellos oraban y cantaban en todo momento. ¿O acaso, hermano, no cantamos aquí una y otra vez el Salmo 34:1? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Pero cuando viene el aguijón, ahí sí. A los argentinos nada más háblale de política para que tú veas. Todo el mundo se tiene que quejar siempre de un político. Todo está mal por causa del político. Y cuando viene a ver, te habla la vida del político entera. Cualquier político que sea. Por eso es que yo creo que a veces esas palabras del Señor, apártense de mí, nunca os conocí. Es que sabíamos más de políticos que del mismo Cristo. Y después llegan acá, no puedo ir a la reunión de ganadores de almas. El problema es que no sé cómo predicar. Pero si te aprendiste la vida del político entero, ¿cómo no vas a saber los pasos para predicar? Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La adoración verdadera no depende de las circunstancias. Revela tu confianza en Dios. Escucha bien, tu manera de sufrir también es una forma de predicar. Tu manera de sufrir es una forma de predicar. El texto dice allí en 25, y los presos los oían. Ellos no solo les importaba que Dios los escuchara, sino que los presos también lo oyeran. A veces quejas y peticiones de oración y quejas, porque Dios tiene que oírme. ¿Y qué tal los demás? Los demás te tienen que escuchar. Hay gente cristiano que está pendiente a cómo reaccionas al dolor. Curiosamente, tu medianoche, en la medianoche que estaban ellos, tu medianoche puede convertirse también en un púlpito. En un púlpito, si decides adorar a Dios. Mire, mucha gente quiere pararse aquí. Créanme, hay mucha gente que desearía estar aquí. Y tratan de hacer todo lo posible por llegar y estar aquí y predicar a los demás. Porque la idea del púlpito que tenemos, la idea de ser espiritual, la idea de influenciar a otros o de hablar la palabra a otros, la tenemos relacionada con la gloria, con lo más alto, con el poder, con la fama, con el like, con el comentario, con todas esas cosas. La gran verdad es que cualquier situación en nuestra vida, usted la puede convertir en un púlpito, si decide manejarla de la manera correcta. ¿O acaso no predicamos la palabra en los funerales? En medio de gente llorando no se predica la palabra. Eso es un púlpito.
En un momento de crisis en tu vida puedes manejarla de cualquier modo, de modo que tal que no solo Dios no escuche tus quejas, Dios está interesado en que los demás escuchen tu adoración, tu agradecimiento. Vino el terremoto, sacudió la cárcel, se abren las puertas en ese momento. En el caso de la esclava, la mujer que estaba con los amos, se sueltan las cadenas, ¿sí? Y todo empieza a fluir, todos empiezan a escapar. Pero Pablo y Silas no huyen. El milagro no fue solo que las puertas se abrieran, el milagro también fue que los presos se quedaran. El carcelero estaba esperando encontrar caos, fuga y muerte, pero en su lugar encontró gracia. Amado hermano, cerrando ya. 3 casos, 3 problemas, 3 lugares diferentes. Una mujer rica, aparentemente no necesitaba nada. Con mucho dinero y mucha influencia, una mujer empoderada. Encima, ella adoraba a Dios, pero no le conocía. Si ese es tu caso, déjame decirte que no basta con conocer a Dios. Dios tiene que haber encontrado en ti un corazón transformado, un corazón humilde. Junto al río, esta mujer recibió el mensaje y su influencia fue tal, su transformación fue tal que quiso que su familia escuchara el evangelio. Segundo caso, Pablo va caminando tranquilamente y se aparece una mujer esclavizada. Quizás sea tu caso y digas, bueno, pero yo no tengo espíritus de adivinación. Pero ¿cuántos están aquí esclavos de la depresión? Esclavos de los ataques estos de pánico. Hay un montón de gente que tiene exceso de pasado, o sea, depresión, exceso de futuro, o sea, ansiedad. Mucha gente que está metida en el celular todo el día y metido en las redes sociales y mucha gente que está esclavo de los psicólogos, los psiquiatras y cuanta gente aparezca. Si ese es tu caso, deja que Dios abra tu corazón. Deja que sientas esa experiencia y Dios puede transformar tu realidad, te puede liberar. Porque puedes venir a la iglesia y decir, este siervo es un siervo del Dios Altísimo y puedes cantar, bendeciré a Jehová en todo tiempo y puedes hacer cosas de cristiano, pero aún así puede que sigas esclavo de sabe Dios qué cosa. Deja que Dios te libere con su evangelio. Tercer y último caso, la prisión. Este carcelero era un hombre que metía a la gente en prisión, un hombre también de influencia, pero un hombre que no conocía a Dios tampoco. Y entonces vio a aquellos presos y los presos estaban metidos en la prisión y en lugar de estarse quejando, ellos adoraban. Quizás sea tu caso. ¿Cuántos sufren? ¿Cuántos están atravesando, digamos, la peor etapa en sus vidas? Y esto va desde pastores hasta los niños. ¿Cuántos están pasando por problemas económicos? Deudas. La tarjeta naranja, te anda buscando la gente de la tarjeta naranja porque eres un fugitivo de la naranja X. ¿Cuántos estamos así? Quizás estamos con 1000 problemas, padres enfermos, hijos enfermos, situaciones de cualquier índole. El evangelio también es para ti. Y el evangelio puede traer libertad. Pero la pregunta es, como hijo de Dios, ¿cómo estás manejando el sufrimiento? No pienses que viene de Satanás siempre. Puede que lo que estés pasando, Dios te lo mandó. Y puede que la solución a tu caso no sea, Dios, sálvame. No sea una oración. La solución de tu caso es que aprendas que el dolor también viene de Dios. Y sepas responder conforme a eso. Y que uses ese sufrimiento no solo para que Dios te oiga, sino para que los demás vean cómo tú
adoras en lugar de quejarte. Bueno, un paréntesis, también trabaja, porque el dinero no te va a caer del cielo y la tarjeta naranja hay que pagarla, ¿ok? Pero pídele a Dios, ¿sí? En cualquiera de los casos el evangelio es la solución. En cualquiera de los casos Dios busca un corazón abierto, el entendimiento abierto. En cualquiera de los casos Dios está interesado en la gente que Él ha de salvar, no en nuestros métodos. En cualquiera de los casos, sea en el río, sea en una calle, sea en lo más profundo de una prisión, el evangelio sigue haciendo lo mejor que sabe hacer: romper cadenas, traer vida, liberar presos y enseñarnos a vivir, aún con nuestro sufrimiento, para la gloria de Dios. Amado Señor, doy gracias por tu palabra. Enséñanos a ser como Jesús. Muéstranos la manera de vivir como estos hombres que en medio de sus prisiones, oh Señor, deseaban adorarte, clamaban a ti, te bendecían, oh Señor, en todo tiempo. Enséñanos, a veces cantamos tantas veces aquí: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y salimos a nuestros hogares y a la primera situación nos olvidamos de lo que cantamos. Que esto sea una verdadera realidad en nuestra vida. Enséñanos, en el nombre de Jesús, amén. Rostros sin